Siempre para mí era cuestión de sensibilidad y cuestión de tiempo, a veces de poco, a veces de mucho tiempo, ligar ciertas imágenes a ciertas palabras. Y yo creo que también la curiosidad del lenguaje poético venía porque ya había descubierto que la poesía era más que la rima, era más que el verso costumbrista, era también la posibilidad de abrir nuevos universos de lenguaje. Y para mí lo que siempre me resaltó mucho de la poesía es el uso de la imagen. Y en nuestra provincia tenemos casos ejemplares de poetas que usan imágenes espectaculares, el caso mismo de Francisco Madariaga o de David Martínez. Acá en Argentina tuvimos a Enrique Molina, digamos, toda cierta impronta del surrealismo que a mí me llamaba muchísimo la atención y que me sigue conmoviendo, me sigue sacudiendo mi sensibilidad hasta el fondo de alguna manera. Lo que siempre me había llamado la atención es esa posibilidad de inventar mundos, de inventar lenguajes para contar cosas que son completamente subjetivas y cuya importancia radica justamente en el hecho de contarlas o de transformarlas para un potencial lector. La literatura es un universo infinito, es un fractal infinito. Esto suena reverberante, pero es la idea que uno a veces tiene de esto, y es que la literatura como una cosa lúdica, una cosa de juego, es infinita, es prácticamente infinita. Y digamos, y lo mismo pasa con la imagen. O sea, el nexo acá es la imagen de la poesía y la imagen de las artes plásticas de alguna manera se corresponden, aunque no sean las mismas. Yo creo que por ahí encontramos ciertas similitudes. Recién charlábamos con una organizadora de encuentros de escritores. ¿Considerás que también esta cuestión del lugar donde uno nace tiene influencia, digamos, en la escritura que uno realiza? Si también hay acompañamiento dentro de la comunidad, de la gente, no solamente de la familia, al respecto de formar escritores. A ver, siempre, digamos, Corrientes tuvo una fuerte tradición de poetas. Y los que pudieron haberme influenciado a mí, en ese caso ya le hablé de Madariaga, pero también tengo que mencionar a mi amigo Jorge Sánchez Aguilar, a Rodrigo Galarza, que digamos, pusieron muy de relieve todo ese lenguaje ligado a cierta religiosidad y a cierta, vamos a decir, reivindicación de la tierra y de los poderes del agua, incluso, porque el agua está muy presente en toda nuestra cosmogonía también, como está la niebla, la oscuridad, la luz, y es casi uno de los elementos que nos definen. El agua que está permanentemente en movimiento. Nosotros somos esa permanente tierra en transformación. Quizás la tierra sin mal, aquella que buscaban los guaraníes mitológicamente, no sea más que algo parecido a la última de las transformaciones que nos toca atravesar como cultura, ¿no? Esta cuestión de Corrientes también uno encuentra en nuevos escritores otras variantes literarias. El caso concreto que uno encuentra como ejemplo, el caso de Moglia Ediciones, por ejemplo, que de sus publicaciones mayormente vinculadas a la historia, a las investigaciones, pasó también a la poesía, a la narración de ciencia ficción. ¿Cómo ve ese progreso de la literatura correntina? A mí me encanta, es lo que, digamos, aparte, porque la otra gran reivindicada, aparte de la poesía, la que están escuchando ahí de la risa de fondo de mi hija, ella está jugando mientras hacemos la nota, para mí, digamos, son encima las dos grandes reivindicadas de toda esta movida, son justamente la ciencia ficción y la poesía. Por alguna razón, yo no sé si generacional, probablemente sí. Nací, me crié en los años 80 y creo que en ese entonces en la cultura general había cierto lugar para la ciencia ficción, pero digamos no estaba quizá la oferta de cosas para ver, de cosas para leer, no estaba
tan generalizada como hoy en día. Era prácticamente una subcultura. Hoy en día es una parte más de la gran cultura, pero que tengan la impronta propia de corrientes de tanto géneros como la ciencia ficción, la poesía, el mismo ensayo o los mismos trabajos de los historiadores. Me parece que todo, la impronta correntina se le nota todo, no sé si en el lenguaje, pero sí en cierto barroquismo. Para mí es una especie de lenguaje muy barroco todo lo que atañe a la poesía correntina. Y no solamente eso, yo creo que en parte quiere heredar cierta fonética también muy barroca, muy armada, muy elegante del idioma de los guaraníes. Aunque yo creo que más bien en un plano inconsciente. Lo que sí siempre reivindico es esa permanente pregunta por el origen que se hacen los poetas. Y yo creo que en un lugar tan perdido de Sudamérica como puede ser nuestro territorio, preguntarse por el origen de las cosas es mucho más fácil o quizás mucho más natural instintivamente que desde cualquier otra parte del mundo, ¿no? No, la verdad que yo estoy encantado porque la movida llegue de alguna manera a nuestra provincia, y aparte porque estuve humeando un poquito a los autores nuevos y la verdad escriben, sobre todo están unas camadas de escritores de ciencia ficción, camadas no tan nuevas, son gente más o menos de mi edad, vamos a decir la verdad. Yo ahora tengo 45 años, pero que siguen siendo muy frescos para lo que veníamos haciendo, sí. Me encanta leerlo. En una de las entrevistas que hemos encontrado, hace mención justamente a Tony Salazar, un querido escritor que lamentablemente ya no está más entre nosotros y que fue también un gestor, un movilizador de estas cuestiones de nuevas corrientes literarias, de nuevas formas de presentar libros. ¿Cómo ves esa cuestión vinculada con, por ahí, las ferias o encuentros de escritores o ferias de libros que por ahí son muy cansadoras en cuanto a la cantidad de escritores y no por ahí centradas en algún aspecto literario como la poesía o la narración? Yo te diría que la pandemia representó para nosotros que nos queríamos, no sé si mover colectivamente, pero por lo menos aunarnos todos. Fue un antes y un después. La poesía por Zoom en cierto momento, yo no diría que fue un intento inútil por mantenernos en contacto. Al contrario, me pareció un intento muy honesto y me parecía también un momento indicado para dar a conocer a muchos artistas, ya que estábamos con pantallas. Yo noto que a pesar de intentos bastante honestos, algunos minoritariamente, por lo general lo que se consideran los grandes despliegues de las ferias del libro en nuestra provincia, quizá esto, lo que te estoy relatando, sea un pormenor que se comprueba más en el interior de la provincia, no tanto en la capital. Voy a ser honesto, nunca estuve en una feria de la capital. Es que fue como que la actividad era cada vez más fragmentada, al punto que, por ejemplo, acá en Curuzupati este año no tuvimos feria del libro, por primera vez en 15 años prácticamente, porque se venía haciendo bastante de seguido, digamos, con distintos formatos, con distintas iniciativas, quizá con una agenda cultural diferente incluso, pero se hacían, y ahora no nos queda ni ese consuelo. Así que yo no sé, no es nada especial el papel de la recesión en todo lo que está pasando también. Cuando el bolsillo se resiente, digamos, los lazos de unión, por más tecnología que haya de por medio, terminan debilitándose. Y la verdad es que es una especie de final incierto, pero sobre el cual no dejo de ser optimista, mejor dicho, porque confío que la necesidad de imponernos en presencia, la necesidad de unirnos como grupo, no diré como custodios de la cultura, pero sí como los continuadores de algo que veníamos haciendo, tarde o temprano tendría que ser más fuerte. Y de hecho, de algún desencanto que uno puede arrastrar de época de pandemia, es como que es tiempo de ir recuperándose de a poco, La verdad,
que culturalmente hemos sentido el impacto de la pandemia, económicamente hemos sentido el impacto de la pandemia y todo lo que vino después. Y la verdad, hoy incluso cuesta pensar en tener grandes movidas culturales como la de hace 10 años, por ejemplo. Y bueno... estábamos charlando con Ariel Obando. Vemos una nota periodística del diario El Litoral al respecto de un trabajo tuyo como a cargo de una antología de la nueva poesía argentina allá en el 2003 para una editorial madrileña. ¿Qué nos puede contar al respecto de esa experiencia? No, yo te cuento la información correcta como es. Era una antología de poesía argentina de poetas muy noveles. Yo en ese entonces tenía, si no me acuerdo mal, 23 años, hoy tengo casi el doble. Organizada por Rodrigo Galarza, a quien yo apenas así conocía, y en esto sí tengo que ser absolutamente franco. Fue gracias a la confianza de Rodrigo que yo estoy en esa edición. Se llamaba Los Poetas Interiores, me acuerdo. Aparte estaba como en cierto auge Rodrigo Galarza en ese tiempo porque lo había incluido Andrew Graham Jules, que era el director de Buenos Aires. A ver, ahí la escuchan a mi hija gritando. Pues digamos que era todo un hito, toda una referencia en el periodismo, y él lo había descubierto para una antología también de poetas argentinos, noveles, y es como que eso le dio un impulso a Rodrigo para compilar trabajos, y entonces ahí fue un trabajo mío. Voy a ser honesto, ya no me acuerdo, ya distan 21 años más o menos de ese asunto, pero fue un gran espaldarazo para mi confianza, para que siga haciendo cosas, porque la verdad, a veces el trabajo de la creación, y esto vale para cualquier lenguaje del arte, desde los más, vamos a decir, usuales, como podría ser el dibujo o la pintura, hasta los más complejos. Ponga el caso de la escultura, que para mí comprende recursos materiales un poquito más vastos. Uno tuvo que aprender mucho de manera autodidacta. Si bien a veces, y no muy seguido, puede encontrarse referenciado por gente que ya tiene experiencia, gente que, por ejemplo, ya expuso, o gente que ya publicó libros. Sin embargo, uno siempre tiene que ser su propia experiencia. Y eso hace que por ahí la impronta de los autores del interior, cuando no se contaminan de ciertos lenguajes más postmodernos, sigue siendo muy fresca a pesar de todo. Cuando no cae en el cliché, en el lugar común, es bastante fresca. Y lo puedo decir también como docente, porque es algo que lo observo en el ánimo propio de los chicos, adolescentes, cuartinos. Hay toda una vitalidad que quizás no la entiendan del todo, pero que a veces logran transmigrarla en imagen, transmigrarla en verso, y sigue fascinando, sigue siendo maravilloso, y sigue siendo un testimonio de toda esta fuerza vital que de alguna manera somos conscientes de su lenguaje y sus imágenes, su luz, digamos, su luz es esencialmente estival, ¿no? Ariel, te consulto al respecto de tus trabajos literarios. Leíamos recién parte de la biografía tuya que mencionaba a Doble Penumbra, Madera de Diablo. A ver, sí, déjame hacer un poquito de memoria. A ver, era Doble Penumbra, era otro que se llamó Soles de la Cólera, todos libritos, ediciones chiquitas. A mí fue el mismo Jorge Sánchez Aguilar quien me dio un consejo. Dijo, vos tenés que hacer como hago yo. Tenés que hacer baja tirada de libro y tener muchos amigos. Obviamente me lo decía en broma, pero hay mucha realidad en eso. A veces mucho más la plata que quizás la podés invertir si querés, pero por lo general es un gasto la poesía, a menos que termines haciendo un supercontrato con una editorial o que tengas cierto reconocimiento en el ámbito literario, sobre todo de las urbes grandes. Hablo de Buenos Aires particularmente, aunque en menor grado Rosario, Córdoba, Santa Fe, Resistencia mismo. Digamos, uno tiene que hacerse un lugar, y mínimamente me animo a hacer esto, desde mi lugar. Bueno, a ver, te sigo
contando, porque ya me fui por las ramas como de costumbre. No, y además, justamente, Ariel, compartíamos esta nota que te hacían sobre la obra, Sí. donde justamente comentaba respecto de Memoria de las Aguas, otro de tus trabajos. Claro, justamente siempre el elemento agua, a ver, cuando en mi poesía digo agua, yo evoco a Francisco Madariaga, esencialmente. Es una invocación que la hacía de manera bastante inconsciente, pero es todo ese universo que él nos legó como lectores, toda esa selva, todo ese criollo del universo, toda esa agua, todos esos pantanos, esos jinetes fantasmales, esas criaturas que están entre una realidad y la otra, es parte de la herencia de él para todos nosotros. Y ese mundo, de alguna manera, lo comparten Jorge Sánchez Aguilar y Rodrigo Galarza también. Así que, la verdad, me están haciendo acordar muchas cosas hoy, la verdad, que ya creía olvidadas. Bueno, después saqué Madera del Diablo. Memoria de las Aguas era de 2018. Para 2020 hice un pequeño compilado de poemas para la Municipalidad de Curuzú, para la Secretaría de Cultura de Curuzú, y el año pasado hicimos con un amigo una edición artesanal que la presentamos acá, de mi último libro hasta ahora, que se llamó Islas Salvajes del Sueño. ¿Algún proyecto futuro si tengo? Sí. La idea es publicar un poemario, quizás el próximo año, una colección que quedaría a cargo de Rodrigo Galarza, planes que todavía están muy atados con alfileres, pero de los cuales no tengo problema en dar precisiones, ni bien yo mismo las tenga. Pero de momento me han dicho que prepare algo que quizás el año que viene podría salir. Y yo he preparado una especie de compilación entre poemas nuevos y algunos otros que yo los considero mis pequeños clásicos y que guardan para mí cierta coherencia que relata lo que ha sido mi experiencia escribiendo poesía en los últimos, póngale que 12, 13 años publicando, pero escribiendo mucho tiempo. Justamente Ariel, encontramos en una página literaria, Mis Poetas Contemporáneos 2, un poema tuyo, que si me permitís dice: es extraño mi trato con los muertos, por ello adoro la Angelina, el porvenir en volutas, por ello casi saco la cabeza por la ventanilla para ver extensos espejos de agua corriendo bajo los trenes de mi infancia. Y el comentario que aparece al final tiene que ver justamente con la participación tuya en concursos literarios. ¿Cómo es esa cuestión de los concursos y qué recomendaciones das a los jóvenes que por ahí tienen sus textos y son reticentes a darse a conocer? Bueno, a ver, voy a desencantarlos ya mismo. Voy a decirles una cosa, chicos que me están escuchando, chicas que por ahí hayan pegado una oreja a la radio. Esto que le voy a revelar puede ser escandaloso. Para mí la inspiración, como todas lo quieran describir, casi como una especie de entidad mágica que entra en nosotros y nos permite hacer cosas que habitualmente no haríamos. Bueno, esa inspiración como tal no existe. O si existe, te va a encontrar trabajando, porque esa es justamente la clave de la literatura. Mucha lectura y mucha corrección de trabajos. Es más bien una cuestión de disciplina y no tanto de inspiración. Se trata más bien de hacer juicios de valor muy racionales, haciendo muy sincero con la propia obra y no tanta efusión sentimental. Obviamente que los sentimientos son motor movilizador de muchas de estas cosas, pero los sentimientos por sí mismos no dicen gran cosa. Pueden ser obviamente esa primera piedra que nos permite a todos de alguna manera arrancar con ese proyecto, con ese poema, con ese escrito, con ese verso, con ese dibujo, lo que tengas por delante, el mundo que tengas para recrear. Pero es toda una cuestión de práctica más que de inspiración. Es una cuestión más de trabajo que de nociones mágicas, vamos a decir. Recién compartíamos...
recién compartíamos este tramo, estos versos de tu poema. No sé si quisieras compartir a esta hora de la noche otros textos que forman parte de tu trabajo literario. Preparé algo inédito para leerles. Agradecidos. Bueno, empezamos con el poema inédito y después le voy a leer otro que salió en el libro del año pasado, ¿sí? Vamos, Ariel. Yo no creía en aparecidos, pero tuve que vivir los años de la niebla, de potros fantasmales, de jinetes endiablados que salían del pantano a galopar los cielos de la quemazón. Y les temía a los enmascarados que ardían conmigo, a los gritos silenciosos que venían del bosque, a la claridad solar. Pero todo está pasando. Los niños del espejismo se alejan sonriendo, aguas adentro, cuando levanto el gesto y miro resignadamente lo vasto del río estrellado. Y mi corazón se ha transformado y me lo llevo a la boca, como un sol, como una fruta. Agradecido por la lectura de este poema inédito. Ariel, ¿va a formar parte, como decía, de un trabajo posterior o está ya un tiempo escrito y todavía no publicado? Justamente te hablaba recién de una especie de antología y no tanto de poemas más bien clásicos, otros reescritos y otros completamente nuevos. Justamente este que les mencioné es completamente, o por lo menos es de los más nuevos, por así decirlo. Tengo que decir que el hábito de la poesía me ha ido quedando un poquito lejos en los últimos meses, que han sido de mucho trabajo y de cansancio mental. Y tengo que confesarles, estuve más inclinado a pintar y a dibujar en los últimos meses que a escribir. Cuestiones de la sensibilidad, cuestiones de cómo circula nuestra percepción, pero que me permiten mantenerme siempre haciendo algo. Bueno, ahora les voy a leer un poema que es del libro del año pasado, que se llamó Islas al ras del sueño. Por lo general yo no titulo los poemas, por lo general le pongo un número o depende del orden en el que vaya, o sea, si uso el recurso de los números o directamente los nombro con el primer verso. No suelo generar cierta tensión con los títulos, salvo raramente, salvo casos excepcionales. Bueno, lo mismo pasa con este poema. El verano que dejamos de escuchar los aviones en la madrugada fue el menos violento de muchos estíos. Lavatumbos en la existencia de labios frescos que hombres y mujeres iban recobrando a fuerza de borrar el rastro de otros pies en la estación de las hogueras. Íbamos a los pantanos. Íbamos a buscar una cara absorta en los sitios florecidos por la muerte. Íbamos a esa suma de invisibilidades que venerábamos con los alcoholes ruidosos al final de los días y de las máquinas alucinadas. Íbamos, éramos los prodigios de la tierra. El verano que dejamos de escuchar los aviones de madrugada, los muertos hermosos volvieron a hundirse en los crueles pantanos, marcados por un manojo de estrellas, al sur de las grandes cruces. Desde la orilla los veíamos ir, entrar en la sombra con los ojos abiertos. Desde la orilla siempre recordábamos que todo nos miraba, que todo era espejo. Muchas gracias. Texto que por ahí, no sé, uno por ahí lo encuentra con referencias a personajes reales como héroes de Malvinas o por ahí. ¿Cuál es la temática que aborda esta poesía preciosa que recién compartíamos? Bueno, la temática, a ver, yo te hablaba hoy de la pandemia y para mí ver la pandemia con mis propios ojos fue ver un mundo transfigurado, no porque yo tenga particular
habilidad para alucinar, sino porque era tal la conmoción que estamos viviendo en otra cosa prácticamente. No solamente que buena parte de los lazos humanos se disiparon por lo menos, sino que toda la cultura cambió. Y todo aquello que podía sonar incluso distópico era posible para aquellos días. Se lo sigue siendo, pero en ese entonces era todo mucho más palpable. En ese entonces yo me propuse... ¿Hola? Sí, te escuchamos, Ariel. Ah, perfecto. No, porque me dice la conexión es inestable. No importa. No, lo que te decía. Para mí, el mundo de la pandemia era un mundo completamente desfigurado. Y cuando hablo del mundo es con lo que me encuentro, ni bien atravesé el umbral de mi puerta. Yo quise dar testimonio un poquito de eso. De ese mundo que veía entre sombras entrecortadas. De ese mundo muy alucinado, muy loco, porque desataba pasiones increíbles y creaciones de la imaginación absolutamente abominables algunas. Fue un momento de ebullición humana muy extraño, muy oscuro y muy extraño. Yo de alguna manera sentía eso en todo el entorno, transformándolo todo, y quise testimoniar eso. De eso particularmente hablo en las Islas a ras del Sueño. Y está muy presente la niebla, que ha sido mi compañera desde siempre, particularmente en los meses de invierno cuando me toca ir a trabajar a la escuela. Por lo general he entrado siempre a las 7 de la mañana y es la hora en que la niebla lo cubre todo realmente, incluso siendo de nuevo todavía, ¿no? Nosotros agradecidos, Ariel Obando, casi llegando al final del programa. Seguramente en otro momento volveremos a charlar y a dialogar al respecto también de estos trabajos artísticos de pinturas que llevabas adelante, que también lo compartiste con el programa, y que seguramente tiene que ver con esta visión del mundo y de la realidad transformadas en pinturas. Así que agradecidos por la posibilidad de conocer tu trabajo y de poder difundirlo en el programa. Pero faltaba más, el agradecido soy yo. Si puedo sintetizar mi obra más visual, digamos que ahora me pasé mucho más a los colores, que yo era antes mucho dibujo en blanco y negro y mucha tinta. Ahora me fui un poco para el lado de las pinturas y de lo geométrico. Otro día hablamos, como vos decís. Muchísimas gracias, el agradecido soy yo, y cuando quieran se comunican conmigo, que lo habitual, lo normal sería que no tenga ningún problema. Perfecto, Así que Ariel, muchísimas gracias. por favor, muchísimas gracias por la entrevista y será hasta otro momento. Un abrazo. Un abrazo, amigo, hasta pronto. Compartíamos la segunda de las entrevistas, Ariel